minutos seguimos en Pasos Perdidos y con Omar Plaini. La verdad que hay muchas cosas para hablar sobre la CGT, sobre el gobierno, sobre esta relación. Él es secretario general de Canillitas, consejero y secretario general adjunto del PJ bonaerense y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. ¿Qué tal, Plaini? Fernando Amato, Manu Pol te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Igualmente. Bueno, tenemos varias cosas para charlar que me parece estar un poco encadenadas, ¿no? Uno es el rol de la CGT en este momento. Se habló mucho de las internas en la CGT en estos momentos, de la relación con el gobierno y de cómo está afectando a los trabajadores la ley bases, el DNU y todas las medidas que está implementando el gobierno. Bueno, estoy convencido y estamos convencidos que el rol que ha ocupado la CGT en esta etapa de la República Argentina, en esta etapa de este gobierno que se define como anarcocapitalista, ha sido central. Central en esa lucha para la defensa de los intereses profesionales de lo que nosotros representamos y también para la mayoría del pueblo argentino. ¿Por qué? Porque evidentemente en lo que va de este gobierno, en el semestre que lleva este gobierno, evidentemente el primer sector verdaderamente de representación y de poder que se plantó y que lo vislumbró ya previo a la campaña electoral fue la CGT. Cuando fuimos dando cada paso, en principio dijimos inmediatamente que ganó las elecciones el actual presidente, dijimos no vamos a ser nosotros los que vamos a hacer fracasar a este gobierno, sino que van a ser sus propios votantes. Sí. Algo de esto ya está ocurriendo cada día con más aceleración. Fuimos los primeros que nos plantamos y dijimos no al DNU, es más, tuvimos un fallo judicial que paró el capítulo 4 de reforma laboral, creyendo o interpretando o queriendo, como quiere el gobierno, hacernos creer que todo pasa por una reforma laboral en la República Argentina. Bien, sí. Nosotros hicimos una marcha a tribunales, nos presentamos con una cautelar, frenamos absolutamente todo eso. Luego fuimos a un paro de 12 horas con movilización. Sí. Continuamos en ese plan de lucha. Posteriormente hicimos un paro general que fue contundente. Sí. Hicimos una movilización de las más grandes de los últimos años junto con todo el sector estudiantil y docente. Sí. O sea, fuimos dando pasos y a eso, además de esa lucha, no nos quedamos solamente en la protesta, en el reclamo, sino que además hicimos una agenda para un nuevo contrato social de la Argentina con 17 puntos, donde allí hablamos no solamente del trabajo, de la educación, de la salud, sino que hablamos de la política industrial, la seguridad social, la política internacional, la política energética, la defensa nacional, el sistema financiero, la reforma tributaria, hablamos del comercio exterior e interior, hablamos del cambio climático, de la coparticipación federal. Entonces, la CGT no solamente es el sector más importante de la Argentina, que ha sido claro y a la luz del día le ha dicho al pueblo argentino, no es por acá donde la Argentina se va a recuperar y podemos pensar en una Argentina industrial, productivista, no es por acá. Pero además de eso llevamos propuestas, así que por lo tanto me parece que el rol de la CGT ha sido central, y es más, ha sido reconocido por todos los sectores de la comunidad argentina. Termino. Sí. Ahora bien, por supuesto que nosotros, al tener 3 secretarios generales, a tener corrientes internas, tenemos matices, tenemos alguna diferencia, pero eso no nos ha impedido mantener la unidad y lograr y haber planteado todo esto como no lo hizo ningún otro sector. Entonces me parece que el rol de la CGT hoy, si el sector de la política hubiese seguido gran parte de ese camino, quizás hoy estamos hablando ya de tener una propuesta a los sectores opositores que aún todavía no aparece, porque me parece que han faltado, bueno, valga la redundancia, algunas cuestiones como la que ha llevado adelante la CGT, aún con sus matices internos. Ahora, sé que no es su caso, porque sé que usted estuvo, pero generó ruido cuando fue la discusión en el Senado, que Daer se quedó en Europa, gran parte de la CGT no movilizó, solo movilizó, el sector de Pablo Moyano. Ahí hubo ruidos, ahí hubo interna, ahí hubo pelea, se habló también de un acuerdo por el tema de la plata de las obras sociales. ¿Cómo están ustedes en ese? Ahora se habla que hay una tregua. ¿Esto es así? A ver. Primero había un conjunto de organizaciones y de sus compañeros que estaban en la OIT, eso es verdad.
Sí. Pero estuvo la CGT presente porque tuvimos una infinidad. La mayoría de los gremios de la CGT estuvimos presentes en esa movilización. Bien. Sí. Ahora, más de Pablo Moyano. El resultado, ¿cómo? Que más el sector de Pablo Moyano fue el que movilizó. Sí, yo vengo de ese sector. Por eso le digo. Sí. No, pero estaban todos los sectores. ¿Sí? A ver, si ustedes me hubieran dicho que esa movilización hubiese cambiado la votación dentro del Senado, yo le hubiera dicho, bueno, hay para recriminarnos y hay para plantearnos. Sí. Pero eso no estaba ahí. Lo que se negoció fue dentro del recinto y fuera del recinto con los gobernadores y sus legisladores nacionales, sus senadores, sus senadoras. Entonces, busquemos el tema allí, no fuera, ni que el movimiento obrero, unos marcharon, otros no marchamos, porque si no nos quedamos la cosa chiquita siempre de estar mirando lo más chiquito y no miramos lo estratégico. Y lo estratégico acá, que los gobernadores, sí, la mayoría, pactaron la que en su momento se llamó ley ómnibus y que terminó una ley de FIA 600, sí, aunque afecta, porque eso también se lo debemos en gran parte a toda esa lucha que realizó la Confederación General del Trabajo, los movimientos sociales y, por qué no decirlo, muchísimos compañeros y compañeras con responsabilidades dentro del peronismo o dentro de la Unión por la Patria que se mantuvieron firmes. Entonces me parece que nosotros debemos ir a donde verdaderamente estuvo el problema. Después, vuelvo a repetir, por supuesto que nosotros tenemos nuestras cosas, pero eso no ha impedido que mantengamos la unidad, que sigamos siendo un eje de referencia y que la CGT haya llegado hasta acá, sí, e impidiéndole al gobierno, digamos, la aplicación de la reforma laboral del DNU y que la ley de base, por acción fundamentalmente de la CGT y otros sectores, pero fundamentalmente por la CGT, la ley ómnibus quedó en una ley FIA 600, Sí, eso es verdad, aún así es perjudicial. Ahora, aún así es perjudicial. Le pregunto, porque una de las cuestiones que se especula es que una parte de la CGT arregló la plata de las obras sociales, arregló algunos artículos de la ley bases en cuanto a la reforma laboral y por eso estuvo menos activa en un momento. Bueno, ¿esa fue parte de la discusión con Moyano? Primero. Sí. No. Primero, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esa prueba? Porque si hubiera esa prueba, yo puedo decir, yo voy a entrar en esto. Yo soy un hombre que vengo de lo más profundo del peronismo. Nací en una casa peronista. Sí. Y le voy a marcar un defecto que tienen los compañeros que después se expresan frente a ustedes, que tienen la tarea periodística, que yo respeto, valoro. De hecho, más de 50 años que tengo un puesto de diario, así que en cada canillita anida un periodista frustrado. Si es verdad. Yo le voy a decir esto. Perón decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Y hay un sector del peronismo que ha invertido eso y está hablando mucho de las personas, y eso nos hace daño. ¿Y sabe a quién favorece? Al adversario, y en muchos casos, porque también tenemos enemigos a los enemigos. Entonces, cuando nuestros cuadros aprendan a leer y a interpretar un poco más a Perón, seguramente vamos a estar mejor. Entonces, miremos otras cosas que son las importantes. Sí. Por supuesto que hay matices en el campo nacional y popular. Ahora, de ninguna manera, y eso la verdad sería muy cretino de aquel que crea que hubo un arreglo por abajo de las obras sociales. Eso lo dice el enemigo. El enemigo, con la gota, orada todos los días la piedra. Y hay quien los compra, como compraron que necesitaba la Argentina un outsider. Así estamos. Sí. Y de ahora en adelante, ¿cuál es el plan de acción de la CGT unificada, digamos, por decirlo de alguna manera, con sus matices? Unificada estuvo siempre. Por eso, está bien, sí. Bueno, digo. Está empeñado en hacerme decir a mí que lo vamos a pelear. No, de ninguna manera va a ser. Pero, mire, nosotros está bien. Usted mismo dijo que hay matices. Todos sabemos que hay matices, digamos. Pero por supuesto, pero que haya matices no quiere decir que no haya una estrategia en común. No, está bien, bueno, ojalá la estrategia común hoy la tuviera la oposición, y no la tenemos en la oposición. Ahí tenemos que buscar qué está pasando ahí, que todos los días se están diciendo cosas y la política no termina de resolver cómo se para como oposición. Yo creo que el problema está ahí, no en la CGT, al contrario, la CGT ha llevado adelante un plan de lucha y de resistencia frente al gobierno que no se puede decir absolutamente nada, al contrario. Ahora, usted sabe que vivimos en una república y que hay una democracia, aunque el presidente quiera ser un autócrata o un monarca, no lo va a lograr porque no lo vamos a la patria irrespetuoso, insultador serial, mal educado, se cree que es un profeta que vino a salvar la tierra,
todas las cosas que ustedes ven todos los días. Sí. Yo lo que quiero es que la CGT va a seguir en el mismo plan de lucha que nosotros tenemos. No vamos a aceptar ningún pacto como quiere hacer el gobierno. Ahora, más tarde, más temprano, porque en definitiva la CGT es un factor de poder gremial, pero el instrumento político que nosotros tenemos, que es las organizaciones políticas partidarias, el peronismo en este caso y todo lo que congrega el peronismo con los sectores progresistas de la República Argentina, tiene que visorar un horizonte muy rápido, porque si no estamos en problemas, porque el año que viene hay elecciones de medio término y nosotros le tenemos que decir a la sociedad, mire, es por este camino. Omar, por el camino del consumo. Sí. ¿Cómo estás, Manuel? Te saluda. Quería preguntarte justamente por ahí, por el lado de la capacidad de charlar, dialogar con el gobierno nacional, si fueron invitados finalmente, ya faltan 5 días nada más, de una manera formal al Pacto de Mayo y a lo que el gobierno pretende que sea un consejo, ¿no? Que haya un representante, de hecho, también un representante gremial dentro de ese consejo. ¿Hubo algún tipo de charla por parte del gobierno o sigue siendo nada más que palabrerío? Nosotros con el gobierno no tenemos diálogo, institucionalmente no hay diálogo, ustedes lo saben. Sí. Si después algún dirigente sindical, con la representación que tenga de su organización, lo tiene, no te lo puedo yo... Pero no hubo invitación formal a la CGT, no digamos. lo conozco. La CGT no tiene ninguna invitación formal hasta ayer. Uh-huh. Si después llega, seguramente nos reuniremos y tomaremos una decisión, que yo te diría hoy... prácticamente por la negativa, que vamos a dialogar con un gobierno que no dialoga, que agrede, que insulta, que descalifica, que provoca, que se pelea con los países vecinos y los países de la vieja Europa, se pelea con todos. Sí. Un hombre que ha hecho de la pelea su mayor virtud, pelearse, enojarse, vivir enojado, insultando, agraviando. No lo veo. Ahora, yo te puedo hablar por mi organización. Nosotros no nos vamos a sentar ni cerca, pues más, si el encuentro se hace, no sé, en Jujuy, nosotros seguramente nos vamos a Ushuaia, pero esta es mi mirada. Ahora, yo soy parte de un consejo directivo donde hay una representación de 224 federaciones nacionales de todas las actividades, incluso horizontal y verticalmente, el sistema productivo, financiero, económico, educativo, de salud de la República Argentina. Y nosotros en ese consejo directivo después debatimos, y es cierto, hay debate, y muchas veces la posición nuestra se ha manifestado favorable de la corriente que nosotros venimos históricamente, por llamarlo de alguna manera, el moyanismo, si ustedes quieren, el MTA, que somos fundadores de muchos de nosotros, y de otras veces gana la posición mayoritaria, de otra mirada que tienen, pero no tenga ninguna duda que en lo que respecta al enfrentamiento con Milei, la posición nuestra siempre ha ido en esa dirección, de la confrontación, porque el gobierno te provoca, te confronta y te descalifica. Y hay algo, me parece, Omar, que subyace esto que decís con respecto a el peronismo y la necesidad de una marcada agenda. Acá desde hace varios meses venimos tratando primero un puntapié de por dónde puede ir la agenda y luego profundizamos en lo que es la agenda para el desarrollo del trabajo. Y me parece que leyendo lo que es el acta de presentación del Pacto de Mayo ayer, hay un punto de coincidencia que vos me sabrás decir si se puede saldar para un lado o para el otro, que es que desde diferentes sectores políticos se está apuntando por lo menos a una renovación del contrato social. Desde ustedes, vos lo decías hace un rato, la necesidad de generar una agenda para un nuevo contrato social, y el oficialismo directamente lo pone en refundar las bases de la Argentina para un nuevo contrato social. ¿Qué es lo que falta discutir en ese contrato social en la Argentina y si se puede saldar en conjunto con los diferentes espacios políticos o esa grieta está más firme que nunca? Mirá, la discusión es central y es estratégica. Nosotros, los que venimos del campo nacional, en particular del peronismo, creemos en el Estado como el gran articulador, como el gran orientador, como el promotor, como el regulador del proceso socioeconómico. Así lo hizo nuestro creador, Juan Perón y Eva Perón, mediados del siglo pasado, y así la Argentina pasó de ser un país agro-ganadero a un país industrialista que llegó a producir uranio. Este hombre, que hoy le toca ser presidente, que se define anarcocapitalista, que sigue el lineamiento del fundador de lo que fue el manifiesto libertario, así como hay un manifiesto comunista y un manifiesto libertario, que fue Murray Rothbard. Murray Rothbard fue un economista y pensador americano que tomó las ideas de los economistas austríacos como Hayek, von Mises,
Entonces él sacó un manifiesto libertario donde decía que el Estado era una asociación constituida para robar y que debía ser reemplazada por el sector empresario. Bien, este hombre, que se define anarcocapitalista, este señor que hoy es presidente, le da una vuelta más y dice: el Estado es una asociación ilícita criminal. Sí. Y define que el Estado es el mal y el mercado es el bien. ¿Vos podés creer que nosotros podemos tener algún punto de acuerdo con semejante atrocidad que dice este personaje que cayó de otro planeta? ¿Pero alguien de la política democrática argentina puede tenerlo entonces, Omar? ¿O es simplemente que están arrodillándose para que no se caiga todo? Preguntale a los que lo van a acompañar, no a mí. Yo sé que hay gobernadores peronistas que no lo van a acompañar, la CGT tampoco lo va a acompañar. ¿Cómo va a acompañar a un hombre? ¿Cómo yo puedo acompañar a alguien que dice que el Estado es el mal y el mercado es el bien? Claro, ahora es imposible. Encima te agrede, te descalifica, te insulta. Sí. Hay algo muy peligroso, muchachos, a ver si nos entendemos, que se está produciendo en la Argentina que a mí me preocupa, que es cultural. Estamos naturalizando la violencia verbal. Lo repito, estamos naturalizando, y viene de arriba, la violencia y la descalificación verbal. Eso es atroz. Sí. Eso directamente atenta con la República. Porque este hombre se cree un monarca, un profeta, un filósofo gana por el mundo dando lecciones de filosofía y proféticas. Se las me reír. Por favor, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en una refundación de qué? Claro. Un hombre que dice que el Estado es el mal y el mercado es el bien, cuando el mercado resolvió el problema. Precisamente, uno de los graves males que está viviendo hoy la humanidad es este capitalismo financiarizado, especulativo, salvaje, que deja millones y millones, miles de seres humanos en la miseria. Ahora, hace un ratito usted decía que la solución tiene que venir por el lado de la política, así que aprovecho y le pregunto, como secretario general adjunto del PJ bonaerense, ¿cómo ve usted que se está rearmando el peronismo, digamos? Porque más allá de las críticas al gobierno tiene que haber una oposición, digamos, ordenada, en unidad. No sé cómo ve lo que está pasando en el PJ. Bueno, yo creo que ahí hay que dar un gran debate interno, puertas adentro. Creo que estamos perdiendo tiempo. No estoy hablando de buscar un liderazgo, no, estoy hablando de una reformulación y reconfiguración del peronismo, de defender nuestros 3 grandes principios. Sí. Y después trabajar sobre los valores. Y eso tiene que tener la capacidad de los que tienen mayor jerarquía. A mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Acá todos sabemos quiénes tienen hoy la capacidad de mayor referencia. No hace falta dar nombres propios, dentro y fuera del partido. Sí, pero bueno, el liderazgo es importante, en el peronismo sobre todo. Sí, el liderazgo siempre es importante. Claro, por eso. En la vida misma. Pero primero aclaremos las ideas. Primero dejemos los egos de lado. Dejemos los egos de la... Mire, cuando el ego supera la estatura del ser humano, ahí estamos en problema. Siempre el ego tiene que estar abajo de la estatura del ser humano. Entonces dejemos de lado los egos y las mezquindades. No es tiempo para mí de buscar referencia, es tiempo de discutir las ideas, el nuevo contrato social en la Argentina y una agenda de un nuevo contrato social como planteamos la CGT. Después de las elecciones de medio tiempo el año que viene, vendrá ese liderazgo que siempre surge en el peronismo. Sí. Pero previo tenemos que discutir hoy, la discusión es central, Estado-mercado. Sí. El problema es que a veces... Como decía aquel canciller alemán en la época fría, ¿no? Decía, Willy Brandt era canciller alemán en los años 70, decía... Sí. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Si esto el peronismo no lo discute, terminamos que un panelista de un par de años en televisión sigue haciendo locuras y nosotros estamos en problemas. Y para eso hay que dejar de costado los egos, las mezquindades personales, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Y me parece que eso todavía no está resuelto. Me parece que hay mucho de esto que yo estoy diciendo y lamentablemente atenta contra la reformulación que tenemos que hacer de una nueva agenda para un nuevo contrato social en la Argentina. Sí, a veces las crisis aceleran los tiempos también, ¿no? Hay que ver si tienen tanto tiempo para, ¿no? Viendo cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Pero lo hubiéramos visto antes, porque nuestras discusiones internas
que se transformaron a la luz del día y de cara a la sociedad, también fue motorizadora y generadora de que gran parte de los jóvenes y no tan jóvenes que votaron a Milei lo hicieron por enojo, lo hicieron por insatisfacción, lo hicieron porque nosotros hace años que no terminamos dando la respuesta que tenemos que dar, entre otras que el Estado no está solamente como compensador social. Entonces, esas dificultades nosotros nos tenemos que hacer cargo y tenemos que discutir las puertas adentro, entre aquellos que tienen la responsabilidad que tienen. Una última de mi parte, Omar, en ese sentido, esa frase se la escuché en el último año, por poner un plazo, a figuras como Facundo Manes y Juan Schiaretti. ¿Hay diálogos con esos sectores? ¿Es posible construir algo a mediano, corto plazo con esos sectores? Mire, siempre hay que es parte de la democracia. Hace poco la expresidenta de la Nación 2 veces, Cristina Fernández de Kirchner, dijo, nosotros tenemos que dialogar con otros. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, a quien la acusaban de radicalizarse siempre. Sí. Lo dijo más anteriormente cuando dijo, busquemos un camino del medio, y le cayeron a Massa también. Entonces me parece, si vivimos en una república, si estamos en un Estado democrático, que yo dialogue frente a otro, eso no significa que yo me esté concediéndole a otro porque su verdad, porque las verdades son todas relativas. Ahora está claro que si queremos una agenda para un nuevo contrato social, vamos a tener que ampliar siempre nuestro lugar, siempre con nuestros principios, porque nuestros principios, después de 80 años de constituido, nadie ha superado en la Argentina, ninguna fuerza, ni por dentro del peronismo, ni por fuera del peronismo, ha superado los 3 grandes principios, que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Dígame qué fuerza, por dentro o por fuera, ha superado esos 3 grandes principios. Por lo tanto, ese camino está. Después hay que ver cómo se va construyendo y adecuando esta montura del tiempo que decía Perón, que uno la tiene que ir facilitando a partir de este debate. Omar Plaini, hombre del peronismo y de la CGT, muchísimas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. No, gracias a usted, y finalmente le dejo esta reflexión que siempre digo. Sí. No se olviden nunca, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Muchas más gracias. Nadie, de más nadie. Un abrazo grande. Abrazo grande. Busca en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 390.